lo primero que debemos entender en el tema de la paternidad es que lo más importante es apuntar como un arquero al corazón de los hijos. Muchos padres se limitan a leyes, a normas, pero no invierten tiempo en conocer el corazón de sus hijos. Solo son riñas, solo son quejas, solo son reclamaciones, solo son broncas. Pero no invierten tiempo en sentarse y escudriñar, investigar y cavar en lo más fondo de sus hijos para conocer los recovecos, los rincones más profundos de su corazón. ¿De qué vale, padres, que al final tu hijo por fuera actúe como tú quieres y su corazón vaya en otra dirección? ¿De qué vale al final que te cumpla normas, pero que esté deseando que ser mayor de edad para dejar de cumplirlas? ¿De qué te vale que aparente ser algo que su corazón no es? Al final, el trato mayor que debemos tener con los hijos es el corazón. Así como un arquero extiende el arco y apunta al blanco, el mayor blanco de un padre como arquero es el corazón de sus hijos. Es el corazón de sus hijos. Entender qué hay en su corazón. Conocer qué anhela su corazón, qué desea su corazón, qué siente su corazón, qué cree su corazón, qué piensa su corazón. Y eso son horas de vista, de analizarlo. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué habla así? Parece triste, parece deprimido, parece angustiado, parece que tiene miedo. ¿Por qué mi hijo es tan callado? Hay padres que me dicen, no, mi hijo es muy callado, no expresa nada. Pero, ¿te has preguntado el por qué? Porque a lo mejor con sus amigos sí, contigo no, y ahí hay un problema. A lo mejor se abre con un desconocido y contigo no, ahí hay un problema. ¿Por qué es callado? ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué reprime sus sentimientos? ¿Por qué es tan introvertido? ¿Por qué no se relaciona con las personas? ¿Por qué genera una vida alrededor de un mundo virtual y le cuesta relacionarse? Tú no puedes simplemente como padre decir, es así. ¿Es así? Esas cosas van a perjudicarle a largo plazo, en sus relaciones personales, en su matrimonio, en sus amistades. Tienes que apuntar al corazón, entender su corazón, conocer su corazón. Si la escuela de tu hijo te llama y te dice, padre de fulanito, venga porque su hijo hizo esto. Es que has hecho esto, eso, castigado. No, hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué te ha llevado a hacer esto? ¿Qué te ha motivado a hacer esto? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Qué te impulsa a ser así? ¿Qué te impulsa a hablar así? ¿Qué te impulsa a hacer esas cosas? Pero nadie está invirtiendo tiempo en el conocer el corazón de estos chicos. Y simplemente quieren crear robots, máquinas que cumplan normas. Y sí, deben cumplir leyes. Pero debemos conocer su corazón. Todo empieza en el corazón. Absolutamente todo empieza en el corazón. Segunda cosa, cuando hablamos del corazón de los hijos, debemos no solo entender algo. Tus hijos son pecadores. Lo hemos enseñado en otras clases. Nacemos en pecado. ¿Recuerdan el Salmo donde David expresa eso, el 51? Porque en pecado fui engendrado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, nacemos así. ¿Recuerdan las palabras del Señor en Génesis? Porque esta generación solo planea, solo hace el mal desde su juventud. Entonces, sabemos la naturaleza caída de los hijos. Sabemos, en primer lugar, con qué corazón nos estamos enfrentando. Pero hay una cosa importante. Ese corazón de tu hijo, que además nace con tendencias pecaminosas, se encuentra en una generación perversa. Recuerda la generación en la que tu hijo está creciendo. Recuerda la generación que rodea a tu hijo. Recuerda el entorno, la cultura en la que vive tu hijo. Tu hijo que ya tiene inclinaciones pecaminosas. Tu hijo que ya tiene un corazón que va a tender al pecado hasta que nazca de nuevo. Además de eso, vive en una generación que el apóstol Pablo describe como perversa. Vamos a leer dos textos. Primero,
Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipos, a los creyentes, a los santos del Señor, allí en Filipos, y les pide, entre otras cosas, que hagan todo sin murmuración y sin discusión. Aquí Pablo está diciendo que desea que hagamos todas las cosas sin murmuración y discusión. ¿Para qué? El para qué es el propósito de eso. ¿Por qué debemos actuar sin murmuración? ¿Por qué debemos actuar sin discusión? ¿Cuál es el propósito de estas cosas? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Dos cosas que quiere Pablo: que seamos irreprensibles y sencillos. Irreprensibles, que no se nos pueda reprender. Una de las características que Pablo pone a los pastores: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor, que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Pablo desea que tengamos una conducta intachable y sencilla. Hijos de Dios sin tacha. Hijos de Dios sin defecto. Ese es el deseo de Pablo. En medio, y mira que dice, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo quiere que seamos sencillos. Pablo quiere que seamos irreprensibles. Pablo quiere que hagamos todo sin discusión. Pablo quiere que hagamos todo sin murmuración y que andemos sin tacha, en medio de una generación perversa y torcida, para resplandecer en ella como luminares. ¿A qué le hace pensar eso? A las palabras de nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y aquí Pablo dice que estamos en medio de una generación torcida y perversa como luminares. ¿Por qué debemos ser luz? Porque dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este caso, Pablo dice que la generación que nos rodea es torcida y perversa. Ahora está hablando a creyentes, a los creyentes de Filipos, a los que les está diciendo que deben ser irreprensibles en medio de esa generación para ser luz en medio del mundo. Pero tu hijo no es creyente. Tu hijo preadolescente a lo mejor no ha nacido de nuevo. Tu hijo joven a lo mejor no ha nacido de nuevo. Tu hijo pequeñito no ha nacido de nuevo. Entonces, él todavía no va a desear ser irreprensible para la gloria de Dios. Él todavía de sí mismo no va a desear vivir rectamente para la gloria de Dios. Pero ¿qué quiero decir en medio de todo esto? Hemos hablado que lo principal es el corazón de tu hijo, el corazón de tu hijo. Pero ahora debemos recordar y pensar en medio de qué generación se encuentra tu hijo. ¿Tu hijo vive entre creyentes? No todo el día. ¿Tu hijo camina entre creyentes? No todo el día. Probablemente la gran parte de su día no lo pase entre creyentes. Quizá vuestra casa sea creyentes. Quizá papá y mamá sean creyentes, pero tu hijo pasa horas en la escuela, horas con alumnos no creyentes, horas con conocidos, amigos y entorno no creyentes, horas con profesores no creyentes, horas alimentando sus oídos con música no creyente, horas viendo una televisión con ideología no creyente, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Cómo define Isaías esta generación? Isaías 5:20. Isaías capítulo 5 y versículo 20. ¡Ay de a los que llaman al mal bien y al bien mal! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, tu hijo tiene el mayor problema y la mayor guerra con él está en su corazón. Está en su corazón. La mayor lucha con tu hijo está en el corazón. Ese es el primer punto. El segundo punto es el siguiente. El corazón de tu hijo, que no ha nacido de nuevo, que tiene inclinación al pecado, que tiene inclinación a la carne, además de eso está rodeado por una generación torcida y perversa. Por una generación que a lo bueno le llama malo, que a lo dulce le llama amargo, y así podíamos seguir diciendo ejemplos. Es decir, tu hijo vive con un corazón que tiende al pecado hasta que Dios lo haga nacer de nuevo,
con un corazón que tiende a la carne hasta que Dios lo haga nacer de nuevo por su soberana y gloriosa voluntad, y está en medio de una generación que además le va a decir que todo lo que Dios dice está mal. Tu hijo además crece en una generación que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es decir, tu hijo crece en una generación que si el hombre es cabeza le van a decir que eso es machismo. Tu hijo crece en una generación que le enseña que la virginidad es un cuento de viejas. Tu hijo crece en una generación que dice que debe practicar sexo deliberadamente. Tu hijo crece en una generación que le dice que se masturbe para disfrutar y conocerse. Tu hijo crece en medio de una generación donde niños de 10, 11 y 12 años consumen pornografía regularmente. Tu hijo va a crecer en una generación que, aunque a ti no te lo diga, cuando quedan para estar con amigos, entre ellos dicen: comprad alcohol, conseguid marihuana, conseguid hachís y tantas otras cosas. Y tu hijo, en el rato que está con los amigos, muchos jóvenes, no todos, pero un gran porcentaje, la gran mayoría, van a estar consumiendo algún tipo de sustancia, algún tipo de droga, como pueda ser hachís, marihuana, fumando tabaco, consumiendo alcohol, cuando ni siquiera su edad es legal. Pero vivimos en un mundo que, como a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Miren, por ejemplo, la ley en España prohíbe la venta de tabaco y alcohol a menores de 18 años. A veces yo voy al supermercado y estoy en la cola del supermercado y veo críos, literalmente críos, que a simple vista se nota que tienen 15, 16, el que parece más grande tendrá 17 años. Pero se nota que no son mayores de edad y están en la cola del supermercado con su botella de ron, con su botella de whisky. ¿Y qué hace la cajera? Debería pedir DNI, debería pedir documentación para que acredite, y muchos la falsifican, pero al menos hacer esa parte. La mayoría no lo hacen. Tenemos aquí tiendas, supermercados de estos que a veces gente extranjera abre, de estos que venden, que abren más horas, que cierran más tarde, que están todos los días, hasta los domingos abiertos, y no controlan la edad de los niños. Así que el tabaco, por ejemplo, en los bares es una máquina, nadie lo controla. Tú entras, metes tus 5 euros y te sacas tu paquete de Marlboro, de Fortuna, de Winston y de cualquier marca de tabaco. El camarero le da igual absolutamente. Tienes 15, 12, 14, 16. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo lo hacía. Oye, tú, le digo, es para mi padre. Y ya está, sacaba tabaco. Es que es para sacar tabaco, mi padre me ha mandado por tabaco. Los niños mienten. Entonces viven en esa generación que le dicen: acuéstate con chicos, acuéstate con tus compañeros, ten muchos novios, búscate un crush, búscate un noviete, búscate un rollo. Las conversaciones de los niños de 14, 15 años es: oye, me lié con esta, oye, le toqué a esta, oye, hice esto con aquella el otro día, nos fuimos de la clase y no veas lo que hicimos. Esas son las conversaciones. Así que tu hijo, que tiene un corazón con tendencia al pecado, además está en medio de una generación perversa, que dice: no, prueba, si a lo mejor eres gay, besa a un chico, pruébalo, si eres chico, bésalo, experimenta. Drogas, bueno, legalicemos la marihuana, legalicemos el hachís, aborta, y si te quedas embarazado, aborta. ¿Qué hace el colegio? ¿Prohíbe relaciones sexuales? No, demos preservativos, demos condones a la juventud porque hay que protegerlos. No, hay que educarlos en educación sexual porque así prevenimos. ¿Qué prevenimos? La generación más educada en educación sexual es esta, y es la que tiene más índice de aborto en toda la historia. Porque vivimos una generación que ama el pecado, ama la lascivia, ama lo que Dios llama malo. Lo que Dios llama malo lo llaman bueno, y lo que Dios llama bueno lo llaman malo. Si tú hoy promueves valores cristianos, ¿cómo te llaman? Machista, homófobo, retrógrado. Y por ahí va apareciendo gente. En Brasil, dentro de poco comentaremos esto en un vídeo. En Brasil, un pastor diciendo: oye, no podemos seguir tomando un libro para una cultura de hace 3.000 y 4.000 años y traerlo a nuestro tiempo. Debemos releer la Biblia, debemos actualizar la Biblia a nuestro tiempo. ¡Wow! ¡Qué aberración!
Un pastor con una iglesia de miles de miembros, con un alcance majestuoso, de grande digo, con miles y cientos de miles de visualizaciones en sus sermones. ¿Tú sabes la influencia que va a tener eso en débiles, incautos, que no conocen las Escrituras? Pues tu hijo está en esa generación. Tú no puedes simplemente esperar que tu hijo venga a casa y vuelva de la escuela como si él viniera de la iglesia. Tú no puedes pensar que él viene de estar con unos amigos como si viniera de estar en un culto. No, viene de ahí. Viene de una generación perversa. Viene de una generación torcida. Viene de una generación que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que durante horas y horas está machacando su corazón. Y un corazón que ya inclina hacia el pecado y hacia la carne, esa generación le está diciendo: prueba, experimenta, peca, porque míranos, nosotros pecamos, ellos pecan. Lo raro son tus padres, lo raro es ese lugar, esa iglesia de fanáticos, eso es lo raro. Nosotros somos lo normal, ellos son los extraños. ¿Y qué hace esa generación sobre los niños? ¿Qué hace esa generación en el corazón de los hijos? Punto número 3 de nuestra enseñanza. Eso marca una influencia. Eso marca una influencia. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tu hijo está siendo influenciado. Es más, vivimos en un tiempo que tenemos lo que conocemos como una generación de influencers. Somos la generación con más influencia. Radio constantemente, televisión constantemente, Netflix, HBO y tantas otras plataformas. Y luego YouTube, y luego Twitter con frases que influencian. Y luego YouTube con vídeos y documentales y contenido que influencia. Y luego Facebook con transmisiones en vivo y post que influencia. Y luego blogs con textos y opiniones que influencian. Y luego Instagram con más vídeos y más imágenes que influencian. Y luego TikTok con vídeos de todo tipo y chorradas que influencian. Y luego en la escuela con una culturización y una ideología que inculcan, porque en teoría deberían inculcar solo asignaturas, solo deberían enseñar matemática, historia y poco más, pero crean ideologías en los hijos, influencia. Y los alumnos de padres mundanos que aman el libertinaje porque a los padres les da igual, influencia. Y los vecinos que no son creyentes, influencia. Y los políticos con sus campañas anticristianas, influencia. Y los profesores que aborrecen el Señor y los valores cristianos porque son progre, influencia. Tu hijo está siendo influenciado. Y los padres parece que miran a otro lado como si su hijo fuera inmune a todo eso. No, yo ya le he dicho a mi hijo que eso es malo, él no va a hacer caso a nadie. ¿Cómo? Tú le has dicho 1 minuto que eso es malo y el mundo le está diciendo horas que eso es bueno. Tú eres uno y le dices 1 minuto que es malo algo y el mundo son miles que le están diciendo miles de horas que eso es bueno. Lo hará a escondidas de ti, porque eres su padre, pero acabará sucumbiendo. Cuidado con las influencias. Miren, yo voy a ser honesto. Si tu hijo tiene un teléfono con internet, deberías supervisar qué ve en el móvil. Deberías supervisar a qué videojuegos juega. Deberías supervisar qué película ve. Deberías supervisar qué contenido visita. Deberías supervisar quiénes son sus amigos. Deberías supervisar qué ha aprendido en la escuela. Deberías supervisar con quién ha estado. Deberías supervisar qué han hablado. Deberías supervisar qué música está escuchando. Deberías supervisar qué conversaciones tiene por WhatsApp. Y tú ahora me dirás, y la privacidad, y el derecho a la privacidad. Miren, tu hijo no tiene derecho a la privacidad hasta que sea independiente. Hasta que sea independiente.
Pero mientras esté bajo tu tutela, mientras esté bajo tu cuidado, es tu responsabilidad que tu hijo sea supervisado en cada conversación, en cada vídeo que ve y en cada contenido, porque todo eso genera influencia en tu hijo y está formando el corazón de tu hijo y está formando el carácter de tu hijo y está dando forma a tu hijo. Y no puedes pensar, y ahí es donde a mí me sorprende la necedad de algunos padres. No puedes pensar que tú, en una hora que pasas con tu hijo, vayas a arreglar lo que el mundo, la tele y las redes han hecho durante 20 horas ese día. Tú sabes cómo están influenciando de fuerte a tu hijo y tú le dedicas 10 minutos. Llegas del trabajo, cansado, agobiado de un largo día de trabajo y que quieres descansar. Te pones en la televisión, coges tu mando y el niño, bueno, mientras está en el móvil no me molesta, tampoco está haciendo nada malo, ¿verdad? Eso crees tú. Mientras está en su habitación no me molesta, tampoco está haciendo nada malo, eso crees tú. Mientras está en su ordenador no me molesta, tampoco está haciendo nada malo, eso crees tú. Entonces tu hijo, que ha estado influenciado todo el día por este mundo, ahora está siendo influenciado por la tecnología porque papá está cansado. ¿Y a ti quién te obligó a tener hijos? ¿A ti quién te mandó tener hijos si los querías tener ahí abandonados? ¿Qué es un perro? Porque algunos padres creen que en vez de hijos tienen perros. Algunos padres creen que si les ponen la ración en la mesa y la bebida en la mesa, ya tienen hecho el trabajo. Y te digo una cosa, comida, bebida y hasta ropa hoy en día se le da a los perros. Pero tú no tienes un perro, tú no tienes una mascota, tú no tienes un jarrón en casa decorativo, tienes un hijo. Lo has engendrado. Lo has tenido y es tu responsabilidad y vas a rendir cuentas. ¿Y cuándo yo descanso? Cuando te mueras descansas con el Señor. Cuando te mueras descansas en el Señor. Pero en esta vida, hasta que tu hijo se vaya de casa, no hay descanso. No hay descanso. ¿Cómo puede ser que un hijo pase siendo influenciado por una generación torcida y perversa que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno durante 20 horas y tú estés cansado para hacer caso a tu hijo? Miren, y esto no es un caso aislado, esto es algo común en las casas hoy. Papá llega tarde del trabajo, el hijo ha estado todo el día sin ver a papá, ¿y saben cuándo se ven? En la cena. ¿Y saben qué hacen después de la cena? Si ven una película juntos ya es un milagro. Pero la mayoría a su cuarto. Buenas noches, ya nos vemos mañana en la cena otra vez. Y esa es la vida de muchos. De lunes a viernes, algunos el fin de semana también. ¿Y el fin de semana qué haremos? Bueno, me puedo ir con mis... Pues vete con tus amigos, no importa. Tú no estás criando a tu hijo, tú no estás educando a tu hijo, tú estás dejando que te lo críe el mundo. Y luego vas a venir al pastor así. Pastor, mi hijo es rebelde, mi hijo en las drogas, mi hijo... ¿Cuántas horas le has dado a tu hijo? ¿Cuántas horas has estado con tu hijo? ¿Cuántas horas has caminado con tu hijo? ¿Cuántas horas has hablado a tu hijo? ¿Cuántas horas cada día has estado trabajando con el corazón de tu hijo? No, es que trabajaba y el niño hacía deporte y se me iba al fútbol y estaba con los amigos. No me cuentes historias. Has dejado que tu hijo te lo críe el mundo, has dejado que tu hijo te lo cuide el mundo, has dejado que tu hijo te lo eduque el mundo, ahora tienes un súper mundano en casa y tú no has hecho tu parte. Porque si al menos fuera mundano, pero al menos tú tuvieras la conciencia tranquila, es otra cosa, porque al final tú haces tu parte porque eres responsable, pero Dios tiene que obrar en el corazón porque así no va a ser su inclinación. Pero que Dios sea soberano y sea el que tiene que obrar en el corazón no te exime de tu responsabilidad. Así que muchos padres están dejando que el mundo, una generación perversa y torcida, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, eduque a sus hijos. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿verdad? Y lo peor, que eso no solo está pasando en este mundo que nos rodea. Ve a visitar las iglesias de hoy, los jóvenes. No todos, sí, no todos, pero muchos jóvenes. Esos grupos de jóvenes están llenos de novietes, de rolletes. Mira, a mí se me ha caído la cara de vergüenza al suelo
de ver conversaciones entre jóvenes de la iglesia. Salen del grupo de jóvenes, se van a un banquito en un parque, las charlas que tienen, luego se están escribiendo a la 1 de la mañana a WhatsApp, hermanita, ¿qué haces? Al final mundanos, porque la mayoría de esos jóvenes no han nacido de nuevo, pero no se les habla de pecado, los padres los llevan una vez a la semana a la iglesia creyendo que ahí ya están educados. Un desastre, pero un desastre. Miren, lo siento mucho. La gente dice que esta es la peor generación de jóvenes que se ha visto jamás. La peor. Pero lo siento mucho. La peor generación de padres que se ha visto jamás también es esta. 2 más 2 son 4. Malos padres, malos hijos. Punto y final. Hay excepciones, sí, no son todos, pero son reglas generales. Y hoy está siendo desastrosa la paternidad. No hay ni respeto por los padres. No lo hay. No lo hay. Entonces, número 1. Todo empieza por el corazón. Número 2, rodeado ese corazón por una generación perversa y torcida. Y número 3, una generación perversa y torcida que ejerce influencia. Entonces, cuando tu hijo, que tiene un corazón con inclinaciones pecaminosas, está siendo influenciado horas, cientos y miles de horas por una generación que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, el resultado que es rebeldía, inmoralidad, masturbación, drogas, alcohol, borrachera, agresiones, de todo lo malo. Pero todo eso nace de aquí. Todo lo que hace tu hijo nace de aquí. Todo lo que hace tu hijo no nace de las compañías solamente, que también, y tienes que cuidar sus compañías. Pero todo lo que hace tu hijo no es culpa de, ¡ay, es por los amigos! ¡Ay, es por el profesor! ¡Ay, es por el colegio! ¡Ay! No, es por su corazón. Sí, ha sido influenciado, pero tu hijo no es una víctima, ¿eh? Tu hijo es el verdugo de su propio pecado. A tu hijo no le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, peca, peca, peca. Él lo decide deliberadamente. Entonces, todo lo que hace tu hijo por fuera es el resultado de su corazón. Ese es el punto 4. Todo lo que es tu hijo y todo lo que hace tu hijo nace del corazón. Nace de su corazón. De ahí nace todo. Vamos a leer 2 textos. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Porque de adentro, del corazón de los hombres, ¿sale qué? Los malos pensamientos, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. ¿De dónde nace el adulterio? Del corazón. ¿De dónde nace la fornicación? Del corazón. ¿De dónde nacen las avaricias? Del corazón. ¿De dónde nacen los homicidios? Del corazón. ¿De dónde nacen los robos? Del corazón. Los malos pensamientos? Del corazón. De aquí adentro nace todo. Lo que tu hijo está haciendo por fuera es un reflejo y un grito externo de lo que tu hijo es por dentro. Ah, es que mi hijo habla mal. Aquí está el problema. Su odio, su rebeldía, está aquí dentro. Ah, es que mi hijo lo he visto viendo pornografía. Aquí está la inmoralidad. Aquí está la fornicación. Aquí está. Ay, es que mi hijo ha pegado a un niño y me ha llamado del colegio porque se ha metido en una pelea. Aquí está la ira. Aquí está la falta de dominio propio. Aquí está la contienda. Aquí está el homicidio. Aquí está. De ahí nace todo. Lucas 6:45. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. A mí hay veces que hay gente que me dice, menuda boquita tiene el niño. Menuda boquita tiene el niño. Menudo corazón tiene el niño. Menudo corazón tiene el niño. Miren, a veces, cuando nosotros nos enfadamos, cuando a veces nos enfadamos mucho, no sé si se han dado cuenta, cuando explotamos, ¿verdad? Y decimos cosas inadecuadas. Ah, es que eres un vago, es que no haces nada, no sirves para nada, Los padres, por ejemplo. Y luego van al niño y le piden perdón. Hijo, lo siento, hijo.
me enfadé mucho y no sabía lo que decía. Sí lo sabías. Sí, eso está aquí. Eso está aquí. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que todo sale del corazón. Una persona se enfada mucho cuando una persona pierde la paciencia, cuando una persona llega a esos límites en los que nosotros decimos, entre nosotros hablando, explota, y dice esas cosas, no dice cosas que no tenga dentro. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros nos enfadamos hasta ese extremo, cuando nosotros llegamos hasta ese punto de enfado, lo que no tenemos es filtro. Es decir, yo a veces pienso algo, pero como estoy en una situación de calma, de dominio, me lo pienso y digo, no voy a decir esto, no conviene decir esto, no es apropiado decir esto. Pero en el momento de la rabia, del enfado, de la ira y de la falta de paciencia, cuando llego a esos límites, ese filtro que me dice, no lo digas, vas a lastimar, no lo digas, vas a herir, ese filtro sale. Y vomitamos, literalmente vomitamos todo lo que tenemos dentro. Y acabamos hiriendo. Pero no porque no lo pensemos, sino porque está ahí, pero no lo hemos frenado a la hora de salir. Pero todo lo malo exterior, palabras y todo, nace del corazón. Por ejemplo, cuando tú eres agresivo hablando, eres una persona agresiva en el corazón, falta de amor. Si eres una persona que habla mal de los demás, aquí hay falta de amor. Si eres una persona que critica lo que los otros consiguen y los logros y hablas mal de sus logros, la envidia está en el corazón. Si eres una persona que se queja constantemente, aquí eres una persona ingrata. Si eres una persona que reclama constantemente de lo que no tiene y le falta, una persona desagradecida. Pero al final lo externo está aquí. Si eres una persona que grita mucho y que usa palabras malsonantes, una persona violenta en el corazón, agresiva en el corazón. Al final, todo lo que hacemos fuera es el resultado de lo que tenemos en el corazón. El mayor trabajo que tienes como padre no es encerrar a tu hijo en una habitación. El mayor trabajo que tienes como padre es apuntar al corazón de tu hijo. Número 1, el corazón es la fuente de todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hemos dicho que ese corazón de sus hijos, si no han nacido de nuevo, si el Señor todavía no ha obrado en ellos, es un corazón que tiene inclinación al pecado, inclinación a la carne, inclinación a desobedecer a Dios. Y ese corazón, con esa inclinación, se encuentra en medio de una generación que hemos dicho que Pablo llama como perversa y torcida, y que dice Isaías que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de esa generación, que esa generación a través de la música, de las noticias, de la escuela, de las amistades, de los profesores, de las ideologías, de las políticas, que hace en el corazón de su hijo, influencia el corazón de su hijo. Toda esa influencia forma su carácter, toda esa influencia forma sus valores, toda esa influencia forma su conducta y su hijo luego cómo lo manifiesta externamente en palabras, en desobediencia, en rebeldía, en pecado de lascivia, inmoralidad, mil cosas que se les pueda pasar por la cabeza, pero todo lo que hacen por fuera es fruto de lo que tienen en el corazón. Es fruto de lo que tienen en el corazón. ¿Cuál es su deber en esa área? ¿Cuál es su deber en esa área? Miren este texto. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. En nuestro punto 5, después de todo eso que hemos visto que pasa en el corazón de tu hijo, que envuelve el corazón de tu hijo y que influencia el corazón de tu hijo y que da lugar a las acciones de tu hijo, tu deber como padre es ayudarle a huir de esas cosas. Difícil, por eso, porque la inclinación del corazón es esa.
Pero tú tienes una lucha, ayudarle a huir de las pasiones juveniles que están. Así que el punto 5 de nuestra enseñanza es luchar contra las inclinaciones y pasiones de tu hijo. Luchar es una guerra, es una batalla, y tú como padre le tienes que ayudar. Tienes que saber lo que desea el corazón de tu hijo y ayudarle a luchar contra esas pasiones. Tienes que saber lo que anhela el corazón de tu hijo y ayudarle a batallar contra esas inclinaciones. Tienes que ayudarle. Pero para ayudarle a luchar contra las pasiones juveniles, para ayudarle a luchar contra las inclinaciones juveniles, tienes que conocer el corazón de tu hijo que empuja a esas pasiones. Porque no todos están inclinados a las mismas cosas. Hay jóvenes que están inclinándose hacia la homosexualidad. Hay jóvenes que están inclinándose hacia las drogas. Hay jóvenes que están inclinándose hacia el alcohol. Hay jovencitas que se están inclinando hacia la prostitución. Hay jóvenes que se están inclinando hacia el robo. Hay jóvenes que se están inclinando hacia la violencia. En todo eso debes conocer hacia dónde se está inclinando el corazón de tu hijo y ayudarle y luchar y batallar para poner freno, para poner límites y para hacer guerra contra el mundo que influencia a tu hijo, contra la cultura que influencia a tu hijo. Y mientras, miren, esta escena me gusta para que lo podamos entender, pero es difícil. Yo no sé si han jugado de esto. Yo creo que en sus países se juega esto porque este deporte no es un deporte, pero es un juego. Esto es internacional. ¿Saben el juego ese de una cuerda, de hacer dos equipos y una cuerda? Y cada equipo tira de un lado. Y cada equipo tira de un lado y el que pase una línea gana. Pues ahora piensa esto. Tu hijo está ahí en medio. Tu hijo está ahí, en medio de la cuerda. Y en un lado de la cuerda está tirando sus profesores mundanos, su escuela mundana, la tele mundana, la radio mundana, la cultura mundana, la ideología mundana. Y en el otro lado de la cuerda están papá y mamá y tienen que luchar. Huye de las pasiones juveniles, huye de esas inclinaciones, huye de esas influencias, huye de lo que te dice el mundo, huye de lo que te enseña esa tele, huye de lo que te enseña esa música, huye. Y es una guerra. Hay que tirar y tirar. Y tu hijo estará ahí, su tendencia será para allá, pero tú como padre tirarás fuerte y lucharás para ese lado y batallarás por tu hijo. Pablo sabe que los jóvenes tienen pasiones juveniles, luchas juveniles, pero llama a Timoteo, un creyente, incluso le dice que tiene que luchar con esas pasiones y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Si Pablo le dice a Timoteo, un creyente, huye de las pasiones juveniles, imagínate tu hijo si no es creyente. Tira de esa cuerda, papá y mamá, tirad de esa cuerda. Tirad del corazón de vuestro hijo, ayudadle a pelear, ayudadle a luchar. Él va a querer ir y vosotros vais a tirar de la ropa. Él va a querer ir y vosotros lo vais a agarrar de los pelos si hace falta. Vais a coger a vuestro hijo. Yo no te dejo, hijo. Yo sé que tú vas, pero mientras estés bajo mi tutela, no. Yo sé que tú vas, pero mientras estés bajo mi cuidado, no. Yo sé que tú quieres, pero en mi casa, no. En mi cuidado, no. Bajo mi tutela, no. Bajo mi autoridad, no. Porque soy tu padre. Y como padre creyente voy a luchar contra este mundo que te influencia, voy a luchar contra esta cultura que te influencia y voy a tirar de ti, porque yo sé que tus inclinaciones van allá, tus pasiones van allá, pero yo voy a tirar fuerte. Yo no te dejo, hijo, yo tiro de ti. Yo no te abandono para que te críe este mundo, yo tiro de ti. Yo no te abandono para que te hagan en tu cabeza una ideología perversa, yo tiro de ti. Yo lucharé, porque yo sí conozco lo que es bueno, porque yo sí conozco la verdad, porque yo sí conozco los principios de Dios, porque yo sí conozco los valores de Dios. Y yo voy a luchar con tus inclinaciones, y yo voy a luchar contra tus pasiones, y le voy a echar un pulso a este mundo, porque yo soy tu padre, o yo soy tu madre, y voy a luchar por ti, hijo, para que conozcas a Dios,
para que sepas lo que Dios dice, para que sepas lo que Dios manda, para que sepa quién es Dios, la palabra de Dios, los valores de Dios, los decretos de Dios, el consejo de Dios. Porque a mí me ha puesto Dios en esta tierra, hijo, para ahora evangelizar a otros, para ser luz en el mundo, pero primeramente para ser luz para los de mi casa, empezando por mis hijos. Y en esta lucha contra el mundo, en esta lucha contra la cultura, en esta lucha contra Satanás, porque recuerda que él también está en la batalla, porque no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí hay guerra espiritual contra Satanás, contra el mundo y contra la carne propia de tu hijo. Pero Dios, además de eso, te da una ventaja. ¿Sabes cuál es? El punto número 6. Que vosotros, padres, sois la autoridad de ese niño. El Estado no es la autoridad del niño. La escuela no es la autoridad del niño. Los amigos no son la autoridad del niño. La MTV no es la autoridad del niño. La novia y el novio no son la autoridad del niño. Los colegas no son la autoridad del niño. El gobierno no es la autoridad del niño. Las ideologías de hoy no son la autoridad del niño. Dios os ha dado a vosotros ser la autoridad de ese hijo. Y ahora lucháis contra todo eso con una ventaja. Somos tu padre y tu madre. Somos tu autoridad. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. La primera instrucción a los hijos es honra a tu padre y a tu madre. Porque son tu autoridad. Porque es la figura de autoridad directa que Dios ha puesto sobre los hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Porque esto es justo. Y luego cita, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Los hijos del mundo creen que cuando crecen ya los padres no tienen derecho sobre ellos. Gran error, porque sí que lo tienen. Y lo tienen siempre, porque el mandato de honrar a padre y madre no es mientras vivas bajo mi techo, es toda la vida, mientras sea tu padre y tu madre. Pero entonces yo tuve un encontronazo, un día pasó algo en un bar, hubo una escena así, y yo tuve un encontronazo con mi padre feo, nos intercambiamos palabras desagradables, un poco así, una escena fea, vamos a dejarlo ahí. Y recuerdo que mi padre me miró y me dijo algo en concreto que a mí me marcó, porque yo creo que eso se ha olvidado hoy. Mi padre me dijo, cuidado, porque yo no soy tu amigo. No soy un colega, soy tu padre. Y a mí eso me marcó, ¿por qué? Porque hace tiempo estaba leyendo un artículo sobre paternidad. Entonces, ese artículo me acuerdo que hablaba de la necesidad de ser amigo de tu hijo. Y yo lo vi un poco peligroso. Vi un poco peligroso ese artículo, ¿por qué? Antiguamente a los padres se les trataba de usted en España. A los padres se les trataba de usted, se les llamaba padre y se les llamaba madre, se les pedía las cosas. Parecía que hablabas con un ser al que le debías mucha honra y respeto. También era precioso, la verdad. En la escuela, todavía recordaré, antiguamente a los profesores se les llamaba Don Francisco, Doña Carmen, se les trataba así. Ahora, ¿qué pasa? Eso se ha ido llevando hacia otro lado, ¿no? Como, no, pero la relación con los padres se empezaba a decir que era muy fría, no mostraba afecto a los hijos, no había cercanía, eran como desconocidos, vale. Y eso fue, como siempre, progresando hacia el otro lado. El problema para mí es el siguiente. Yo no veo ningún problema en llamar a mi padre papá. Y nunca he llamado a mi padre Don Juan, señor, padre. ¿Podría hacer eso?
que está bien si alguno quiere hacerlo, yo no digo que no, pero no era propio de mi generación. Yo lo llamaba papá. Papá, puedo, mamá, ¿me dejas? Era así. Pero hay gente que eso lo ha ido llevando más al límite, más al límite, más al límite. Los padres antiguamente luchaban por ser respetados y obedecidos por los hijos. Y hoy le dan más valor a ser queridos por los hijos y aprobados por los hijos. Y a veces negocian la obediencia y la honra por el cariño y el afecto. Mira, yo creo que todo padre debe ser amigo de su hijo, en el sentido que mi hijo pueda confiar en mí, que mi hijo pueda contarme sus luchas, que me pueda contar sus tentaciones, que me pueda contar sus gustos, que le guste estar conmigo, que podamos hablar del fútbol, que podamos hablar de la vida, de lo que le apetece, de lo que le atrae, de sus sueños, de sus inquietudes, hasta ahí sí. Pero nunca olvidando que soy su autoridad, que soy su padre y que soy la figura de autoridad que Dios ha puesto sobre él. No me voy a volver nunca un colega del colegio, ni un colega de la universidad. Hoy hay padres en este mundo que fuman porros con sus hijos, se emborrachan con sus hijos, algunos se van hasta de prostitutas con sus hijos. Mira, tu hijo debes amarlo, conocerlo, darle tiempo y llegar a tener confianza hasta el punto que tu hijo te pueda abrir el corazón y no tenga miedo de decirte, papá, he pecado en esto, porque sepa que lo vas a corregir con amor, con paciencia, y le vas a ayudar a luchar contra esas pasiones e inclinaciones. Ahí hay que tener confianza. Pero hoy se ha llevado eso al extremo de que no hay respeto. Hay un colegueo en que ya no ven a los padres como autoridad, sino como dos personas que están en su casa y que mandan en ellos y que en cuanto puedan se los quitan de encima. Ya no hay respeto. Porque este mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, está disociando, está difuminando las figuras de autoridad y está diciéndole al mundo, la autoridad es mala, no puede haber autoridades, nadie manda sobre nadie, no hay nadie que mande sobre ti y tú eres libre de hacer lo que quieras sin rendir cuentas a nadie. ¿Eso es lo que Dios enseña? No. Pero es lo que el mundo quiere, formar un mundo anárquico, donde no hay normas, leyes ni frenos. ¿Cómo hacen las manifestaciones estos grupos feministas y progresistas? Rompiendo cristales, quemando cosas, pintando paredes. Falta de respeto, falta de educación, falta de principios, falta de morales. Da pena ver esta sociedad. ¿Por qué? No se respeta nada, nadie es autoridad. Si a mí me apetece protestar pintando una pared, la pinto. Y si a mí me apetece protestar rompiendo un establecimiento, lo hago. Y si me apetece saquear algo, lo saqueo. Y si me apetece quemar algo en nombre del poder negro, lo hago. Y si me apetece quemar algo en nombre del poder blanco, lo hago. Y si me apetece romper una fachada en nombre del poder de la mujer, lo hago. Y así con lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana. No hay respeto a las autoridades. Pero en cuanto a los hijos, los padres no deben olvidar, son la autoridad sobre ellos. Dios les exige a los hijos honra y obediencia a los padres. Y los padres hoy están actuando como si no tuvieran autoridad sobre sus hijos. Son la autoridad. Sus hijos no son su propia autoridad. Ustedes son la autoridad de sus hijos. Y nos quedan 2 puntos. ¿Cómo luchamos como autoridad para ayudar a nuestros hijos en sus inclinaciones y en sus pasiones que nacen de su corazón y que tienden al pecado por la influencia también de una generación perversa y torcida de Satanás y de su carne? 2 instrumentos. El primero, palabra. La palabra de Dios. El mejor instrumento es la palabra y ese es nuestro punto 7. Usa la palabra. Usa la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que el primer instrumento para vencer esto es la palabra. Es la palabra. Tu hijo necesita que le des palabra. Voy a hacer esto. La Biblia dice. Voy a hacer aquello. La Biblia dice. Voy a hacer aquello. La Biblia dice. ¿Por qué no hacemos esto? La Biblia dice. ¿Por qué somos así? La Biblia dice. Aunque él no crea la Biblia, aunque él no obedezca a la Biblia, tu deber es enseñarle la Biblia. Tu deber es leerle la Biblia. Tu deber es predicarle la Biblia. Y tu deber es con tu vida ser un testimonio de obediencia a la Biblia. Porque de nada vale mandarle leer la Biblia, mandarle obedecer la Biblia si tú mismo con tu testimonio no lo haces. Entonces tú tienes que hacer eso. Es tu deber como padre. Es tu responsabilidad como padre. Hacerle entender a tu hijo la palabra de Dios. Que conozca la palabra de Dios. Que entienda la palabra de Dios. Que escuche la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios cada día sea una influencia en el corazón de tu hijo. Le lees la Biblia cada día a tu hijo. Lees con él un capítulo de la Biblia cada día. Le explicas un capítulo de la Biblia cada día. A veces. Pues cada día el diablo trabaja con tu hijo. Cada día el pecado trabaja con tu hijo. Cada día el mundo trabaja con tu hijo. Y tú vas a trabajar a veces. Y quieres ganar la batalla. Es imposible. Es imposible. Palabra de Dios. Yo confío mucho en el poder de la palabra. La palabra de Dios es poderosa para penetrar el corazón. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces sí creo que aunque tu hijo no quiera venir, no le apetezca venir y le dé pereza venir, tráelo. Porque cuando la palabra es expuesta, cuando la palabra es predicada, cuando el evangelio es lanzado, yo creo que un día puede penetrar hasta lo más profundo del corazón y atravesar ese corazón y hacerlo llegar a Cristo. Claro que hay que traerlo, pero tienes que enseñarle palabra el lunes. El lunes le das palabra en tu casa a tu hijo, lees con él. El martes lo traes al estudio bíblico y dejas que escuche palabra. El miércoles le vuelves a dar palabra a tu hijo en casa. El jueves lo vuelves a traer a la iglesia a orar, a que escuche la oración del pueblo de Dios, a que escuche la oración de los hijos de Dios y esté envuelto en ese ambiente. El viernes le das tu palabra, el sábado le das un poco de palabra y el domingo lo traes a que escuche el mensaje de la palabra de Dios y deja eso en manos de Dios. Pero tú tienes que luchar. Tú tienes que luchar. Porque el mundo lucha. Porque el pecado tira de él. Porque su corazón tiene inclinaciones y pasiones. Porque Satanás está luchando. Tú tienes que luchar. Y la herramienta que Dios te ha dado no es la violencia, es la palabra principalmente. La palabra de Dios. Y el último punto. No olvides orar por ellos. No olvides orar por ellos. Salmo 127:3, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. ¿De quién son? De Dios. ¿Quién los puede convertir? Dios. ¿Quién puede atravesar su corazón? Dios. ¿Quién puede hacerlos nacer de nuevo? Dios. ¿Quién puede salvarlos? Dios. ¿Quién puede hacer que su corazón cambie de inclinaciones? Dios. ¿Quién puede hacer que su corazón cambie de pasiones? Dios. ¿Quién puede hacer que estén guardados de Satanás? Dios. ¿Quién puede hacer que estén guardados del mundo? Dios. ¿Quién puede hacer que estén guardados de las ideologías de este mundo perverso? Dios. Entonces, ¿a quién vas a pedir cada día por tus hijos? A Dios. Ora por ellos. Ora por ellos. Creo que cada día los padres deben leer la Biblia a sus hijos y orar con sus hijos y orar por sus hijos. Clama a Dios por tu hijo, porque el que al final va a trabajar en el corazón de tu hijo es Dios.
Y el que al final puede cambiar el corazón de tu hijo es Dios. Y la mejor manera de apuntar al corazón de tu hijo es palabra y oración. Dejar todo en la palabra de Dios y en las manos de Dios. Que a través de este estudio el Señor pueda ayudarles a entender la guerra por el corazón de tu hijo, la batalla por el corazón de su hijo y las herramientas, palabra y oración que el Señor le ha dado. Que este estudio les lleve a no descansar, que lo que está en juego es su hijo. No está en juego un coche, no está en juego una casa, no está en juego un ordenador, está en juego la vida de su hijo. Y yo les pregunto, ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena no dormir? ¿Vale la pena no descansar? Va a ser duro, es una guerra. Y al final solo Dios puede dar la victoria, pero ustedes hagan su parte. Luchen por el corazón de sus hijos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por todos los padres que están luchando por sus hijos. Te doy gracias por todos los padres que están batallando por el corazón de sus hijos. Y te pido que levantes a padres que luchen por sus hijos, que se entreguen por sus hijos, que batallen por sus hijos con las herramientas que le has dado, palabra y oración. Porque nuestra guerra, Señor, no está contra su carne. Principalmente es una guerra espiritual. Pero Padre, que no descansen, que no se acomoden, que no se relajen, porque el diablo no juega, el mundo no juega y su carne no juega. Padre, que hagan su parte, que sean responsables, que recuerden también que rendirán cuentas por cómo educaron a esos hijos que tú les diste, porque son herencia tuya, vienen de ti y responderán por cómo los han criado para ti, para tu gloria. Pero ayúdalos, Señor, porque todavía hay esperanza. Que cada palabra que se ha enseñado hoy, que cada palabra que se ha tratado hoy, hable al corazón de los padres y trabaje con el corazón de ellos y alcance el corazón de sus hijos. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.